Hola amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy en el bloque internacional vamos a tener a un distinguido invitado internacionalista, el doctor Juan Belit Granda, con quien vamos a conversar o seguir conversando acerca de las declaraciones de Pedro Castillo Terrones ante la cadena CNN en español respecto a la política internacional. Temas como Bolivia-Mar, la no definición de las posturas frente a Cuba, Nicaragua, Venezuela, y también acerca del Grupo de Lima. Fueron 3 puntos, 3 temas muy centrales que se trataron en estas declaraciones al periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN en español para analizar un poco el contexto en la que esta se comunicó. Lo cierto es que el presidente de la República, quien personifica el Estado peruano, es el jefe de gobierno y el conductor de la política exterior, no ha definido realmente cuál es la situación política que hay en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Nada costaba decir que en Cuba no se vive una democracia, en Nicaragua hay una violencia generalizada, ¿no? Hay un autoritarismo y en Venezuela lo mismo. Sin embargo, cuán importante es definir, ¿no?, una postura, no frente a temas tan importantes como lo que acabamos de mencionar. Vamos a conversar con el internacionalista, el doctor Juan Belit Granda, y vamos a analizar estos temas desde una óptica internacional. Hacemos un breve intermedio y regresamos con la entrevista. Bien amigos, retornamos al bloque de actualidad y tenemos en línea al doctor Juan Belit Granda, un reconocido internacionalista en el Perú, jurista, fundador, ¿no?, del Instituto de Investigaciones de Derecho Internacional Público de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Así es que con él vamos a conversar los temas que abordó el presidente Castillo Terrones en las declaraciones efectuadas a la cadena CNN en español respecto a política internacional. 3 temas, doctor Juan Belit Granda, y bienvenido al programa nuevamente. Es un gusto tenerlo con nosotros. 3 temas. Muchas gracias, Leslie. Gracias a usted, doctor. 3 temas que el señor Castillo, digamos, mencionó, refirió, pero no habló en cierta forma. Y eso tiene que ver primero con el tema de Bolivia-Mar, ¿no? Que se ha suscitado un entendimiento de que se va a ceder una parte de nuestra soberanía a Bolivia, ¿no? Este primer tema. Y el segundo tiene que ver con la definición respecto a Nicaragua, Cuba y Venezuela sobre los sistemas políticos de gobierno. Y tercero, respecto al Grupo de Lima. Entonces, doctor Juan Belit Granda, empezamos por el primero, sobre Bolivia. ¿Qué opinión le merece esta declaración y si en verdad un jefe de Estado, un presidente de la República, tiene o no el deber de esclarecer este tema frente a todos sus ciudadanos? Bueno, en primer lugar, como usted ha dicho, el deber y la obligación del presidente de la República, y en el caso de Perú, constitucionalmente, es cautelar el territorio nacional. Esa es una obligación moral que tiene el presidente de la República y está claramente estipulado, si mal no recuerdo, en el artículo 117 y creo que en el inciso C, que dice que el presidente es el custodio del territorio nacional. Este hecho claramente demarca la actitud del presidente en estas circunstancias. El presidente posiblemente no tenía toda la información, pero cuando él ha hablado de ceder un espacio a Bolivia, no ha hablado de soberanía. Y nosotros tampoco podemos olvidar que en 1992 el presidente Alberto Fujimori, con el presidente Jaime Paz Zamora de Bolivia, acordaron que Bolivia iba a tener un espacio en el Perú que se llamaba Bolivia-Mar y que era más o menos unos 5 kilómetros y unos 700 metros de ancho. Y en este espacio, Bolivia-Mar podía ser usufructo del mar peruano, de nuestro mar de Grau, para todos
sus mecanismos que él considera pertinente. Más aún, él podía tener también las instalaciones portuarias de hilo para utilizarlas en los mecanismos de exportación como de importación. El presidente Fujimori, no olvidemos, le cedió a Bolivia por 99 años este territorio. Es decir, 99 años que yo lo recuerdo perfectamente porque yo personalmente me opuse a este acuerdo y yo me hacía una pregunta: después de 99 años, ¿quién va a querer devolver un territorio? Ciertamente, Bolivia no utilizó este espacio, pero en el año 2010, durante el gobierno del presidente Evo Morales y del presidente Alan García del Perú, se amplió este espacio y se amplió aproximadamente 143 hectáreas. Más aún, se construyeron algunas instalaciones, pero Bolivia tampoco las utilizó y han quedado abandonadas. Yo entiendo, mi querida Leslie, que el no haber utilizado este espacio era una estrategia de Bolivia, no con el Perú, sino estrategia con Chile, porque tiene una demanda que después se pronunció la Corte Internacional de La Haya en el año 2016 y 2017, diciendo que no había ninguna obligación de Chile de cederle espacios a Bolivia y que Bolivia, es lo que yo supongo, no utilizó entonces las opciones que le dio el Perú porque se quería victimizar y aparecer frente al escenario internacional como un país que no tenía ninguna opción, ninguna salida hacia el mar y que ese era su principal argumento. En esta oportunidad, yo creo que el presidente Castillo un poco tal vez desconoce, no está al tanto de estos mecanismos de política internacional y le dijo al señor Fernando Rincón que Perú iba a ceder un espacio en esta área. No ha hecho otra cosa más que repetir lo que históricamente siempre ha dicho el Perú. El Perú, desde que Bolivia firma su acuerdo con Chile en 1904, que se llama acuerdos o convenios de paz y amistad, en el cual pierde territorio Bolivia, el Perú siempre le ha manifestado a Bolivia que el Perú es solidario con Bolivia y está a su disposición para la búsqueda de cualquier fórmula de solución a este encierro forzoso que tiene el país altiplánico. Doctor Juan Belit, usted lo ha explicado con muchísima claridad, pero acá hay un punto de quiebre en la declaración del señor Pedro Castillo, ¿no? Y tiene que ver con el tema comunicacional, ¿no? Por un lado, tenemos una Cancillería que no está cumpliendo su verdadero rol de proporcionarle la información necesaria al presidente para emitir una declaración, porque el Estado sabía, el Poder Ejecutivo sabía que el presidente de la República iba a ser entrevistado por la CNN en español. O sea, partimos de esa premisa. Y para que un presidente declare, se supone que hay protocolos, se supone que los sectores tienen que remitirle toda la información sobre los puntos que se supone además que le van a preguntar. Y este era uno de los puntos cruciales, ¿no?, para el periodista, ¿no? Entonces, por otro lado, si bien es cierto, la Cancillería ha emitido un comunicado, doctor Juan Belit, respecto justo al tema de soberanía, pero ¿no cree usted, doctor, que así como lo ha explicado tan claramente y entendible, porque se entiende que lo que se pretendería hacer no es darle la soberanía, ¿no?, a Bolivia, porque la soberanía no se puede vender, no se puede enajenar, ¿no? Hay una prohibición constitucional, ¿no?, en ese sentido. Pero lo que sí se podría hacer de pronto mediante tratativas diplomáticas es ceder una parte, usufructuar una parte del territorio, ¿no?, en ese sentido, tal como usted lo ha explicado. Pero la ciudadanía del Perú no lo entiende así. ¿Qué está pasando, doctor Juan Belit? Porque este es un tema muy delicado. Ya todas las redes sociales han explosionado con que se va a enajenar la soberanía nacional. Y este es un tema
que nos puede llevar a un grave conflicto político en el Perú. Sí, Leslie, yo creo que este problema es un problema, digamos, un poco complejo que además cuando uno no tiene la información suficiente se confunde con la situación, porque hay palabras. El presidente en ningún momento ha dicho que va a dar con soberanía este espacio ni este territorio. En ningún momento ha utilizado la palabra soberanía. Él ha dicho, vamos a dar este espacio porque es una solicitud de Bolivia. Eso tampoco debió haberlo dicho, pero por supuesto que Bolivia está solicitando eso y vamos a consultar al pueblo. Tampoco se puede hacer un referéndum sobre este tema. Un referéndum sobre este tema hoy día se ha dicho es inviable. No se le puede preguntar a la población del Perú, ¿quieren ustedes que cedamos una parte de nuestro territorio? Por favor, es decir, elemental es eso. Pero yo lo que tengo la impresión es que en el caso de las declaraciones del presidente Castillo, los principales responsables son los encargados de la comunicación del Palacio de Gobierno. Yo tengo la información de que la Cancillería le ha alcanzado en varias oportunidades la solución de estos temas. Los filtros no funcionan. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Más aún, el Perú tiene, y esto lo decía Carlos García Bedoya, este gran canciller que tuvimos hace más o menos unos 40 años, el Perú tiene grandes hipotecas. Y él hablaba de dos grandes hipotecas, decía la hipoteca Chile, la hipoteca Ecuador. Hoy día la hipoteca Ecuador está ya cerrada con los acercamientos que hemos tenido y la hipoteca Chile está cerrada con la sentencia que dictó la Corte Internacional de La Haya hace más o menos 4 años. Pero también tenemos esas pequeños problemas que es el caso de Bolivia. Sobre estos temas, la Cancillería le ha hecho alcances al presidente. Lo que es extraño es que el mecanismo de comunicación, las personas encargadas de la comunicación no le hayan informado estos temas del presidente, no le hayan dicho que el señor Fernando Rincón es un periodista con mucha experiencia, que es el periodista que utiliza la CNN para entrevistar a los presidentes de América Latina, que es un hombre informado, es decir, tiene muchísima información y por eso es que le hacía una serie de preguntas sobre las interioridades del gobierno en el Perú. Y hay otra cosa que hay que decirle, y con todo el respeto al presidente de la República, al señor Pedro Castillo, se tiene que preparar cuando entonces enfrenta a un periodista o al periodismo internacional. No todos son tan concesivos como los periodistas peruanos. Así es esto, doctor Juan Belí Granda. Esto va a traer consecuencias políticas muy delicadas para el Perú, ¿no? Pero yo insisto en que así como usted lo ha explicado, el tema del Mar Bolivia, la ciudadanía tiene derecho a informarse en ese lenguaje sencillo, claro y transparente, porque ahorita es digamos, una interpretación polarizada. Todas las redes sociales están explosionando con el tema de la soberanía, ¿no? El ciudadano de a pie dice, ¿cómo le voy a regalar la soberanía a Bolivia? ¿Qué está pasando, ¿no? En el Perú, ¿qué está pasando con el presidente de la República? Entonces, eso genera una incertidumbre de tal manera, ¿no? Que el ciudadano de a pie no sabe, no entiende lo que está sucediendo, y si tenemos a un presidente que, habiéndole sido informado documentadamente, no se investigó, no le entrenaron, no le hicieron media training antes, entonces aquí va a asumir consecuencias políticas muy delicadas para nosotros, ¿no? Y todo parte por un tema de comunicación, ¿no? De comunicación. Pasemos al segundo tema, doctor Juan Belí Granda, que es más delicado aún, sobre el tema de Cuba, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Usted es un experto en relaciones internacionales y sabe de antemano cuán importante es que los países asuman posturas o definiciones, porque esto se refleja en las decisiones y o acciones en la comunidad internacional. Cuando se le pregunta sobre Nicaragua, sobre Cuba, el periodista le dice, defina si en esos países y en Venezuela se vive o no una democracia.
el presidente con una respuesta evasiva le dice: pregúntenle a los cubanos, pregúntenle a los venezolanos, pregúntenle a los nicaragüenses. Todos de antemano sabemos cuáles son los sistemas políticos que rigen en estos momentos y el contexto de violencia generalizada. Dígame, doctor Juan Belis Granda, ¿cuán impacto tiene esta declaración en la comunidad internacional? Mire, Leslie, yo le digo, porque hay que separar, el tema es por partes. Uno es el caso de Cuba, otro es el caso de Venezuela y otro es el caso de Nicaragua. El caso de Cuba, es decir, el Perú es un país respetuoso de los ámbitos y de las soberanías políticas de los países. Y por lo tanto, nuestra injerencia en el comportamiento político de Cuba tenemos nosotros que tener mucho cuidado y mucho respeto. Hay cosas que no se pueden olvidar. Y una de las cosas que no se pueden olvidar es que el Perú tiene relaciones, digamos, de alto nivel con Cuba. No hemos tenido inconvenientes en los últimos posiblemente 30 años desde la célebre invasión a la embajada de Perú en La Habana, que devino en una gran cantidad de migrantes cubanos que vinieron al Perú. Ese fue el último acontecimiento, digamos, traumático, pero tampoco podemos dejar de lado que en Cuba no hay una democracia en los estándares internacionales. Por otro lado, no podemos dejar de lado que cada vez que el Perú se ha propuesto su candidatura para a una situación de carácter internacional. Una de ellas es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que como todos nuestros queridos televidentes saben, es el organismo más fuerte que tiene las Naciones Unidas, porque es el que regula las guerras. Es decir, este conflicto de Ucrania lo está estudiando el Consejo de Seguridad y lo está estudiando también el delegado peruano en el Consejo de Seguridad. Pero nosotros, para llegar al Consejo de Seguridad, necesitamos el voto de Cuba. Cuba votó a favor del Perú y eso compromete de alguna manera nuestra gratitud, pero también compromete las opiniones que vamos a dar. Por lo tanto, creo que el presidente Castillo debió haber tenido una respuesta más adecuada a las circunstancias. El caso de Venezuela es un caso diferente. Nosotros tenemos grandes relaciones con Venezuela y posiblemente Venezuela es uno de los países a los cuales el Perú ha tenido mayor gratitud, porque en reiteradas oportunidades ellos han ofrecido apoyo a Perú en situaciones de conflicto. No citamos las situaciones de conflicto porque hoy día han pasado y podrían comprometer a otros países. Es decir, Venezuela ha estado muy cercano al Perú y yo me atrevería a decir una cosa, mi querida Leslie: Venezuela es el país de América Latina que es más solidario con el Perú. Ciertamente hoy día hay un gobierno que es una dictadura, y tenemos que decirlo, una dictadura mediocre que ha llevado a Venezuela al nivel de crisis económica, de crisis política y de crisis social en la cual está. Nunca en América Latina se había visto un país que haya sacado, haya obligado al éxodo a esa cantidad de habitantes que llegan casi a los 4 millones de habitantes venezolanos que están repartidos por todo el mundo y por lo tanto generan un problema a países como Colombia y como Perú. El caso de Nicaragua es diferente. El caso de Nicaragua es diferente porque el Perú hace mes y medio emitió un comunicado y lo emitió la Cancillería manifestando que el Perú veía con preocupación los resultados electorales de esa tercera reelección de Daniel Ortega, porque consideraban que no se habían respetado los estándares internacionales, no se habían aceptado observadores ni de Naciones Unidas, ni de la Organización de Estados Americanos, ni de América Latina, ni de Europa. Y en una especie de oscurantismo electoral vuelve a salir elegido el presidente Daniel Ortega. Es decir, el Perú ya se había pronunciado. Y yo no sé si el presidente Castillo se había olvidado de este recurso, de este comunicado del gobierno del Perú, un comunicado que él ha firmado. Y doctor Juan Belis Granda, ese es el error.
Ese es el error político que se cometió en esta declaración del presidente Castillo Terrones. Y volvemos al punto inicial de comunicación, porque si ya el Perú había asumido una definición, un pronunciamiento frente a Nicaragua, ¿por qué en el momento en que se le pregunta por el país no se dio a conocer la posición del Estado peruano? Usted tiene mucha razón también con relación a Venezuela. Venezuela es la población migrante y desplazada más grande en el mundo, ¿no? En estos momentos, en el mundo, no solo a nivel regional. Entonces, y eso tiene un origen, y esa es la dictadura, ese es el quebrantamiento del orden constitucional que ha habido en Venezuela y que ha traído consecuencias nefastas para la población misma de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿por qué no definir, cuando se le pregunta al señor Castillo a qué presidente se le reconoce, si a Maduro o a Guaidó, si usted mismo está diciendo que se tiene relaciones bilaterales con Venezuela en el entendido de que Perú está tratando con el señor Maduro, que es actualmente el presidente que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿por qué no reconocer ese sentido? ¿Por qué no definirlo? ¿Cuán importante es esto, doctor Juan Belis Granda? Si un presidente de la República opina como lo hizo Perú, ¿no?, respecto de Nicaragua, puede hacerlo respecto de Venezuela o puede hacerlo respecto de Cuba, pese a tener relaciones bilaterales de antaño. Dígame, ¿eso significaría una vulneración al principio de no injerencia en asuntos internos? Bueno, eso ya es, habría que verlo en los términos en los cuales se opina. Okay. Yo ya creo que eso es parte del tacto y del talento del político. Por eso el presidente es un estadista. Es decir, porque el presidente, nosotros somos conscientes de que él es consciente. Es decir, cualquier presidente de Perú, nosotros sabemos que él sabe lo que nosotros sabemos y más aún tiene más información que la que tenemos habitualmente porque tiene otros mecanismos. No solamente la Cancillería le da esa información, los servicios de inteligencia. El servicio de inteligencia tiene un área que se llama el Frente Externo, que es el que escudriña, busca, hurga información en todos los países y se la da a la toma de decisiones, que es el presidente de la República. El presidente tiene que tener entonces la suficiente pericia para poderse manejar con términos que no ofendan a la contraparte, pero que de otra manera defina también cuál es la condición del país. Yo creo que lo que le ha faltado al presidente Castillo, le ha faltado hasta recursos verbales para poder definir la situación y no evadir, porque la forma de escapar de las preguntas era, y discúlpeme el término, hasta infantil. Así es decir, ¿cómo es posible que diga el pueblo tiene que decidir? No, el pueblo no puede decidir sobre la soberanía del Perú. Y ahí también hay una confusión, porque no sé a qué clase de pueblo se está refiriendo, porque él habla de un pueblo que lo ha elegido. Recordemos cómo han sido los resultados de las elecciones, ¿no? Un 50% sí lo eligió y un 50% no, pero el presidente de la República tiene que gobernar para aquellos que lo han elegido y para aquellos que no lo han elegido. Así que el pueblo se constituye de ese 100%, esas dos mitades, no es el pueblo. Entonces, yo no sé realmente cuál es la concepción de pueblo que tiene el señor presidente, porque siempre en su respuesta dice, voy a consultarle al pueblo que me ha elegido. ¿A qué pueblo? ¿A ese 50% que le ha dicho, sí, lo pongo en el sillón para que usted presida ¿no?, los destinos del Perú? No. El pueblo somos todos, ¿no? Estamos involucrados todos los peruanos y todas las peruanas, por quienes hemos elegido por ese señor y por quienes no hemos elegido, ¿no?, de su plan o ideario de gobierno. En fin, pasemos al tercer punto, que es el Grupo de Lima. Ya con usted hemos hablado antes sobre el Grupo de Lima y hemos hecho un análisis bastante crítico respecto a la presencia del Grupo de Lima. El presidente Castillo, vamos otra vez al lenguaje comunicacional, le dice, cuando yo lo vi, no sé nada, no lo sentí. O sea, es decir, ¿qué quiso decirnos con esa respuesta? O sea, el Grupo de Lima no es un fantasma, ¿no? El Grupo de Lima ha existido, ha hecho acciones
y como usted bien lo ha dicho, un presidente de la República tiene información privilegiada, ¿no? Y eso le han debido suministrar, que es el Grupo de Lima. De repente tiene algún sentimiento contrario sensu al Grupo de Lima, no le agrada o no nunca le agradó, pero esa no es una respuesta, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a ello, doctor Juan Belit? Bueno, primero tendremos que decir cuál es la opinión respecto al Grupo de Lima que tiene el presidente y después mi opinión respecto al Grupo de Lima en sí. Y yo creo que el presidente Castillo no tiene muy claro cuál fue la función del Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima cuando se instituyó y se organizó, lo que buscaba era una salida democrática a la crisis venezolana y precisamente se generó y se creó para evitar una intervención armada que alguna gente la estaba solicitando. Ya pasó la época de las intervenciones armadas de los Estados Unidos, felizmente, querida Leslie, porque esa era una vergüenza para América Latina, razón por la cual algunas instituciones como la misma OEA han perdido peso político porque la OEA muchas veces avaló las intervenciones de los norteamericanos. No olvidemos que una intervención armada de los Estados Unidos en República Dominicana en los años 50, la OEA la avaló y la respaldó cuando era flagrantemente una sacada de un presidente porque el mismo no estaba en los estándares de los intereses norteamericanos. No olvidemos que la OEA respaldó la salida de Cuba precisamente de su ámbito porque Cuba no respetaba los intereses de los Estados Unidos y hay que decirlo, donde el Perú tuvo una función distinguida con un canciller como Raúl Porras Barrenechea. Ese espacio, que yo no sé si lo conoce el señor Castillo, sería importante que alguien se los explicara. Es decir, el Grupo de Lima se hizo para evitar una intervención armada, pero después, por las circunstancias y las coyunturas políticas, muchos países que integraban el Grupo de Lima, es decir, países como Brasil, países como Argentina, países como Chile, países como Ecuador, fueron desistiendo y fueron retirándose porque también habían gobiernos en cada uno de estos países que coincidían con posiciones ideológicas como la de Venezuela. Y entonces el Grupo de Lima se extinguió. Se extinguió porque era un grupo coyuntural, un grupo por un momento, no era una institución ni una asociación. Es decir, era eso, un grupo, no era una asociación. Cuando se extingue el Grupo de Lima, entonces se da la alternativa. Y lo dijimos en tu programa, lo hemos conversado y hasta dijimos lo que podría suceder ahora es que Venezuela con su gobierno y con la oposición vayan a un tercer país y se sienten a negociar en una mesa. Pero pareciera que habíamos sido un poco de gurú porque sucedió exactamente lo mismo. Fueron a México, solucionaron. Y nosotros lo dijimos, Leslie, y lo recuerdo claramente en tu programa, por lo menos unos 2 meses antes que se iniciaran las negociaciones en México. Y lo dijimos, la negociación podría ser en Oslo. Ya se han dado 2 negociaciones en México y la tercera se va a dar en Oslo. Yo no sé si nos escucharon los venezolanos o nos escucharon los dioses del Olimpo, pero lo cierto es lo que habíamos avisado en lo que se está dando. El presidente Castillo debe haber sabido este proceso, todas estas etapas de las negociaciones, porque las cosas políticas no son de un día para otro, sobre todo de política internacional. Se mueve muy lento el aparato, muchas veces mucho más lento que los mismos acontecimientos que lo que estamos viendo ahora en Ucrania. En Ucrania los acontecimientos desbordan cómo se mueve el aparato diplomático. Sí, doctor Juan Belit, y esto concuerdo totalmente con usted, porque esto lo analizamos justamente en el Grupo de Lima, intercambiamos opiniones, usted dio la estrategia y eso nosotros lo sacamos inmediatamente, justamente para sensibilizar algunos puntos de encuentro, porque en realidad
tenemos interés de que Venezuela solucione su tema, Por solucione su supuesto, problema, por ¿no? supuesto. Conocemos de cerca la vida de muchos venezolanos, ¿no? Y que sufren estando fuera de sus países, de su país, de su nación, de su tierra. Entonces, ese es el punto, sobre todo para llamar esa atención globalizada, acciones colectivas para poder ayudar a Venezuela, independientemente de que el señor Maduro, su élite, su entorno tengan que responderle ahora a la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque ahí ya se Así inició es. una investigación y el que lleguen a un acuerdo de entrega de poder o sistema democrático, elecciones libres y garantizadas, eso no lo va a eximir a Así ese es. señor, a ese dictador, no lo va a eximir de que tenga que ir a la Corte Penal Internacional, ¿no? A rendir sus manifestaciones o sus declaraciones o someterse a la investigación ya formal que se ha iniciado en su contra, ¿no? Entonces, eso, y tendrá que responder por las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ha cometido en el ejercicio de su dictadura. Eso queda clarísimo, ¿no? Pero Eso está, sí, claro, dígame. eso está muy bien y es muy importante que lo hayas citado, porque Maduro va a tener que ser juzgado como todos los dictadores, como Milosevic en Yugoslavia, Así es. como todos los dictadores, como en la Segunda Guerra Mundial. Creo que las experiencias los estudiantes tienen desde el juicio de Nuremberg hasta el juicio de Tokio, donde se ejecutó tanto el general Hidi Toyo, que fue el que dirigió las operaciones de los japoneses, como los que estuvieron inmersos en el holocausto sobre la matanza de los judíos, porque el poder tiene, desgraciadamente, querida Leslie, la sensación de que uno, primero, es inmortal y que además es impune porque la justicia nunca lo va a alcanzar. El poder te transmite esa sensación de inmortalidad y que la justicia no te alcanza. La justicia alcanza a todos, Así a es. todo el mundo, porque la justicia no solo depende de los hombres, también depende de Dios. Muchísimas gracias, doctor Juan Belis Granda, por esta entrevista muy interesante y por destinar una parte de su tiempo a esta humilde plataforma de Entérate con Leslie. Muchísimas gracias por el análisis Muchas tan gracias a ti, Leslie. que nos ha efectuado en esta tarde. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Leslie. Muchas gracias.